¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en vivo. Cuenta un mito inglés que en el siglo XI una bellísima mujer se paseó desnuda a caballo para que el conde, su esposo, bajara los impuestos a aquella población de aquel poblado que se sentía esquilmada. Bueno, es la leyenda de Lady Godiva, todos más o menos conocemos de eso. Lo cierto es que aún antes de esta historia y mucho después que pasemos nosotros por esta vida, vamos a seguir debatiendo y van a seguir debatiendo sobre el asunto este de los impuestos. Pero hoy quería enfocarme en algo que hace a la doctrina de la izquierda, si se me permite, algo así como el catecismo de la izquierda, aquel eslogan que pague más el que tiene más. ¿Eso efectivamente se está dando luego de estos años de gobierno en el Frente Amplio? ¿Cuánto ha logrado el Frente en ese sentido? ¿Cuánto pagan los ricos en relación de pronto a los más vulnerables o a los integrantes de la clase media? ¿Cuánto pagan los empresarios? ¿Cuánto pagan los trabajadores? ¿Cuánto pagan las inversiones si son locales? ¿Y cuánto aquellas que vienen del extranjero? ¿Es justo el tratamiento muchas veces desigual? De eso estaremos hablando hoy. Pero habló Sendik. El vicepresidente de la República participó de un acto en Santa Rosa, departamento de Canelones. Es la primera vez que hacía uso de la palabra, luego de que la justicia determinara su procesamiento por los delitos de peculado y de abuso de funciones. Y allí Sendik dijo mucho. En algún momento fue difícil seguirlo. Vamos aquí a un resumen y posteriormente ya comentamos esto con el panel. Quiero además presentarles a los calificados invitados de esta noche. Me gustaría cerrar este capítulo. O sea, yo sería partidario de no apelar, porque la verdad que es un proceso que lleva tiempo y lleva plata también. Hay que gastar plata en pagar honorarios y a mí me gustaría concentrarme en los temas que verdaderamente importan en el Uruguay. Pero también me cuesta dejar las cosas así como están. Mi decisión política es seguir en la actividad política. Nunca estuve en la actividad política por los cargos. Ustedes saben, cuando tuve que renunciar a la vicepresidencia lo hice. Renuncié no solamente a la vicepresidencia, sino también a uno de los salarios más importantes que paga el Estado. Renuncié al subsidio. Mi voluntad es seguir porque yo soy un luchador y un revolucionario y voy a seguir adelante. Tabaré me mandó en varias oportunidades mensajes a través de la prensa. Nunca jamás le contesté al presidente de la República a través de la prensa y no lo voy a hacer ahora. Tengo una opinión, pero no la voy a contestar a través de la prensa. Respeto mucho la lealtad y soy absolutamente leal, así que al presidente no le voy a contestar a través de la prensa. En el Uruguay debemos dar una batalla a favor de la ética y en contra de la corrupción. Pero lo que no puede pasar es que sigamos en esta política de linchamiento. Conmigo hubo un linchamiento. Bueno, allí está lo que decía el ex vicepresidente de la República. Quiero saludar al panel que hoy se integra además con Lucía Valdomir. Nos está mirando Mónica Botero, que ha tenido ahí un quebranto de salud pasajero. Nos está mirando, pero Lucía está con nosotros hoy. Es muy grato tenerte, Lucía. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, con todos estos temas, pero además con algunos asuntos de la economía que también dominas muy bien a través de tus trabajos en el diario El País, por ejemplo. Editor ahora de la página web del diario El País. Estaremos compartiendo con Lucía estos minutos. Connie, ¿cómo te va? Bien, Daniel, muy bien. Bueno, muy bien. Mandándole un beso grande a Mónica. Creí que ibas a decir a quien veíamos hace un ratito. De él vas a hablar también seguramente. Jimena Savaris está con nosotros también. En minutos estará el sondeo de todas las voces. Óscar, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Bien. Viviana Ruggiero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Algunos comentarios de esta comparecencia de Sendik ante los medios? Sí, bueno, creo que el ex vicepresidente vuelve a trasladarle la responsabilidad al Frente Amplio y a empretarlo en cierta medida, porque dice, bueno, mi decisión es seguir en la actividad política y si puedo encabezar una lista al Senado, lo definirán mis compañeros. Lo hizo el año pasado cuando tuvo varios meses la discusión sobre la mesa de si debía renunciar o no. Finalmente la decisión la toma él cuando se presenta al plenario y presenta su renuncia a su cargo. También tuvo críticas para algunos integrantes de la oposición, como Pedro Bordaberry, el senador Álvaro Delgado, y el propio presidente Tabaré Vázquez, ¿no? Manda ese mensaje de decir, bueno, el presidente me mandó algunos mensajes a través de la prensa, yo no voy a responder por allí, me voy a reunir personalmente con él y le voy a contestar en ese ámbito. Y también es un poco ambiguo porque cuando habla de si va a apelar o no el fallo, tiene plazo hasta el martes, dice, hay elementos jurídicos para hacerlo,
pero tengo que hacer primar mi posición personal, y mi posición personal es terminar con este tema. Entonces queda la duda allí, efectivamente, qué es lo que va a hacer en ese sentido. La verdad es ambiguo y no da una respuesta acabada. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero permítanme presentarles, como les decía, a calificados invitados de esta noche. Está con nosotros Carlos Mario Uriarte, integrante de la Federación Rural. ¿Cómo anda, Carlos? Especial, un gusto y agradecido de la invitación. A usted por su presencia. Vamos a hablar también de las cargas tributarias que recibe el campo y de los reclamos de que debe pagar más, que hay todavía una capacidad contributiva allí. Milton Castellanos del PIT-CNT. ¿Cómo le va, Milton? Bueno, buenas noches a todos y bueno, un gusto estar acá. Bueno, ya he estado por aquí Sí, y en he algún estado. momento se ha recalentado un poco el debate. Vamos a Bueno, tratar pero de es parte de la... Bueno, y la senadora Patricia Ayala, vicepresidenta de la República. Tenemos a la futura presidenta de la República Oriental del Uruguay, porque mañana asume. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, un gusto estar acá. Muy buenas noches al panel y a toda la audiencia. En ejercicio de la vicepresidencia y mañana asume la titularidad del Poder Ejecutivo. Hay sensaciones personales, hoy se lo preguntaba en la radio, ¿no? Ha de ser una cuestión tocante eso, ¿no? De ser presidenta, ¿por cuántas horas además? Son aproximadamente 3 días, un poco menos capaz de horas, pero bueno, del viernes al domingo me va a tocar en esa nueva función, para mí un nuevo desafío, ¿no? Sí. Más allá de todo. Y bueno, esperemos que todo corra de lo mejor. Hoy me decía que no va a haber cambios en el gabinete, no va a ordenar ningún relevo. Por lo menos eso está garantizado. Porque comentábamos algunos ejemplos donde el titular se va y quien ingresa en ese lugar puede llegar a ser algún... Pero en eso que haya tranquilidad, que no va a ¿Hay haber alguna cambios historia en de el algún gabinete intendente ministerial. que en una suplencia... En La Valleja, ¿se acuerdan? Bueno, ¿se acuerda aquella historia que Sí, sí. en un día hizo Todo. Bueno, capaz que Patricia hace algo. ¿Qué le gustaría que hiciera la presidenta de la República? Para mí es un orgullo en el sentido de que sigue creciendo las mujeres en Uruguay en lo que tiene que ver en ganar cada día más espacio y en el caso de Patricia con una larga historia en uno de los departamentos más difíciles del país. Complicados. Entonces, para mí es una alegría. Ajá. ¿Y Uriarte qué le pediría a la presidenta? ¿La tira al lado la futura presidenta? Recién me entero, además. Bueno, se da cuenta. No, pero es un honor, entiendo, para cualquier persona, aunque sea por 3 días, ocupar ese cargo. Y bueno, le deseo la mejor de la suerte. Muchas gracias. Por Bueno, todos vuelvo nosotros. un ratito al panel. Oscar, ¿qué te parece esta aparición pública del ex vicepresidente? A ver, hay dos terrenos. Uno, el de la reflexión que tiene que hacer Sendik sobre el tema, ¿no? De qué es lo mejor para el cuadro. Y es mejor que esa reflexión la haga él, ¿no? Con la menor presión posible. Lo están ayudando igual, ¿no? En el Y Frente lo Amplio. segundo es una decisión que va a pasar por la orgánica del Frente, que tiene que también tomar decisión sobre un tema que es muy complejo. Y bueno, pero veremos estos dos momentos de decisiones en qué culminan. Claro, lo están ayudando, decía, en el Frente Amplio, porque quiero compartir con ustedes manifestaciones del ministro de Economía, Danilo Stori, del propio presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y del ex mandatario José Mujica. Veamos lo que decían en estas horas. Que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio analice el tema, vuelva a tomarlo porque ya había hecho un primer examen, quizá desde otra perspectiva y sin disponer de los elementos de los que se dispone hoy. Yo en ese lugar daría un paso al costado mientras dura el procesamiento, justamente, porque la situación política planteada me exigiría no generar, no ser un factor que genere la discusión política, simplemente. Yo tengo 3 o 4 procesos encima y fui presidente de la República. Bueno, por eso te decía, ¿lo están ayudando, Oscar? No, yo lo que creo es que no hay duda que ante la situación de Raúl Sendik, el Tribunal de Conducta Política del Frente, a diferencia de lo que fue el fallo del Tribunal de Conducta Política del Partido Nacional con el caso Bascú, donde claramente tuvo una actitud mucho menos rigurosa, fue muy rigurosa. Supongo que Sendik está en un proceso donde también está reflexionando sobre esas cosas. Si pasa de nuevo por Tribunal de Conducta Política, pasa de nuevo por orgánica del Frente Amplio, si eso acumula el proyecto... Pero está escuchando esto, ¿no? Sí, Seguramente tomará contacto con esto, Conrado. Yo creo que es, digamos, la calificación es difícil, ¿no? Yo miraba tu informativo antes de venir y decía, pero esto es prácticamente surrealista.
Y después pensé, en realidad, la sensación que debe tener la gente seria dentro del frente es hacerle la recomendación que el rey emérito de España, Juan Carlos, le hizo al dictador Chávez. ¿Por qué no te callas? Digo, todo lo que diga Raúl Sendic de aquí para adelante solo perjudica. Y ojo, no estoy haciendo cálculo cínico, es el mejor negocio que tiene la oposición, es que se extienda esta campaña y esta gira maravillosa de Raúl Sendic. Pero por el respeto al país, a sus instituciones, nunca en la historia fue, digamos, se fue por razones personales un vicepresidente de la República. Ninguno lo hizo. Y este señor se tuvo que ir bajo un bochorno y ahora terminó con el procesamiento de la doctora Larrié. Cállese, Raúl, por favor, y lo trato de Raúl respetuosamente. Lucía, desde el punto de vista periodístico también hay mucha materia para analizar. La verdad que sí, bueno, todo se da en un contexto en donde existe desde parte de la ciudadanía un descreimiento político y de cara a un año que viene, que es el próximo de las elecciones. Me parece interesante tal vez consultarle a Patricia Ayala un poco cómo lo ven dentro del frente y cómo ella tomó estas reflexiones de Sendic. En realidad, lo de hoy lo hablábamos en la mañana en el programa que también conduce Daniel en El Espectador. Yo generalmente en la prensa no emito opiniones respecto a algunas cuestiones que me parece que son muy de la interna, ¿no? En el caso de ahora de estas declaraciones que se han dado y demás, bueno, también hoy escuchando a Analía Piñeirúa, que ella decía no hagamos suposiciones y esperemos a que las cosas decanten como tienen que decantar. Y me sumo a sus palabras en esto, ¿no? A no hacer suposiciones, a no emitir conjeturas ni opiniones, porque creo que muchas veces complicamos más la situación en vez de mejorarla. Y en esto, bueno, esperemos a ver cómo el devenir de esta historia decanta en los próximos tiempos. Pero para usted el plenario del Frente Amplio debería de volver a tratar el caso Sendic. En el momento que el plenario lo decida, si así lo decide, lo trataremos, y si no, no. Eso es una decisión de plenario, no te voy a decir si debería o no. Creo que eso es una resolución o una definición de la fuerza política y bueno, ahí públicamente no me compete a mí decirlo. Bien, vicepresidenta, pero usted ocupó un cargo público de absoluta relevancia, administrando, ni más ni menos gestionando una intendencia en un momento muy complicado, por otra parte, ¿no? Y creo que exhibe con orgullo que hubo logros de su administración que lograron revertir algunas situaciones. En consecuencia, a veces corresponde preguntarse si para un proyecto, porque lo suyo no era un impulso personal en Artigas, usted tenía detrás un proyecto, un programa. Si para ese proyecto, para ese programa, para la continuidad de las ideas que ustedes sustentan, ¿es bueno o malo que Sendic se presente a una candidatura? Yo te voy a hablar por mí y desde mí. Creo en los colectivos, creo en los programas y realmente lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo y lo que estoy haciendo donde hoy estoy cumpliendo mis funciones, va encarado sí a lo que es el proyecto como fuerza política desarrollándonos en lo que refiere a gobernar un país. En el caso anterior, donde estaba yo en la Intendencia de Artigas, bueno, desde la Intendencia, como fuerza política desarrollando sí esa concepción de desarrollo y demás que tenemos hacia la población, mejorando la calidad de la vida de la gente, ¿no? Y en esto me sumo también en lo que es el país. Para mí esto no es un proyecto personal, es un proyecto colectivo. Tengo claro lo que... ¿Y si alguna actitud personal hacer. Compromete el proyecto colectivo? Te voy a hablarlo por mí. En mi caso, si algo personal de mí pudiera comprometer al proyecto colectivo, no dudaría un segundo en dar un paso al costado, sí, y en que las cosas sigan su curso. Bien. Al PIT-CNT lo advertimos periódicamente tomando posición, opinando sobre circunstancias regionales, internacionales, lo de Venezuela, lo de Cuba. De Sendic o de estas cuestiones, ¿ha habido un ámbito donde han considerado si pronunciarse o no?
No, en ningún momento ningún organismo colectivo de la central ha tomado posición ni lo ha debatido específicamente para tomar una ¿Sería posición. necesario, Milton? Yo creo que por el momento no. Si más allá que yo comparto que es un tema, como dice Connie, surrealista. ¿Por qué surrealista? Y porque a mí hace 2 años también me iniciaron como que Uruguay iba a tener casi el Lavallato 2. Es decir, un grado de corrupción al estilo, bueno, impresionante como es el Brasil. Y resulta ahora, veo que están todos enojados, hasta los que hicieron el proceso, porque aparentemente una gran montaña parió una cosa menor o un ratón. ¿Eso significa que Sendí estuvo bien? No. Yo creo que Sendí debería dar un paso al costado para reflexionar, porque las cosas que hizo no están bien. Pero a mí tampoco me parece bien para la estabilidad democrática, para las instituciones, que se me haya vendido hace 2 años atrás un poco más que el Uruguay entraba en una situación de una corrupción genérica. Y resulta que hay problemas que hay que condenarlos, pero no es la situación del Lavallato famoso. Ajá, me pide la palabra Connie, quiero hablar también con... Pero coincidí con Connie, ¿no? Un ratón, sí. Ustedes lo saben y lo acaban de escuchar. Un ratoncito es el que parió el fallo de la doctora Larrié. Sí, la montaña parió un ratón. El señor ex vicepresidente de República inventó un título, lo ostentó y se paseó por toda la República. Inventó, salvo que lo había visto la señora Topolansky. El señor gastó arriba de $55.000 para uso personal con la tarjeta de crédito de ANCAP en 400 ocasiones. El señor hizo y dispuso a su gusto y paciencia un acuerdo, esto es lo que aceptó la doctora Larrié. Hay más, una transacción con una empresa vinculada con ANCAP en donde él asumió las decisiones en abuso de funciones. Pero además, usted y yo estamos pagando todavía hoy y lo seguiremos haciendo por mucho tiempo más. Porque este señor logró destruir $1.000 millones creyéndose que era Bill Gates. ¿Me permití, Daniel? Sí, me permití simplemente un primer comentario de Carlos María Uriarte, porque acaba de decir Conrado, allí se vio comprometida la competitividad en algunos sectores como consecuencia de la disparidad en los precios del combustible. ¿Las ineficacias en la gestión de ANCAP golpearon en el campo? Por supuesto, no solo en el campo, golpearon en todo el país. Y en este tema lo podemos referir en términos no políticos. Yo estoy con Connie que debería tener un amigo que le diga que se calle. Por el bien de todos, por el bien de la clase política. Porque los veo hacer el máximo esfuerzo para justificar algo que es injustificable. Oscar. Sí, a ver, la oposición tendría que explicar, cuando habla de Sendic, por qué Signorelli es edil en Artigas. Si fue preso, ¿no? Estuvo preso y ahora fue edil porque le permitieron ser candidato. ¿Por qué Mazzulo fue candidato en Flores después que fue procesado en segunda instancia? Y lo habilitó el directorio del Partido Nacional a ser candidato después de que el Tribunal de Apelaciones lo procesa por fraude, ¿no? Pues si no parece que quiero hablar de Sendic y cuando tuve esas circunstancias a la interna, ¿qué fue lo que hice? Después lo que hace Conrado es un gran guiso de lo que es el fallo. El fallo no tiene nada que ver con el título de Sendic, no tiene nada que ver con la trayectoria de Raúl. No tiene nada que ver con las 1.300 inversiones. Lo que dice el fallo es que no pudo fundamentar gastos de la tarjeta corporativa, no lo pudo hacer, de ahí lo juzga por peculado, y que uno de los acuerdos que hizo con la empresa Axon lo hizo sin el aval del directorio y sin el aval de la jurídica. Son las dos cosas por las que lo procesan. Con lo que estaba hasta en el pedido del fiscal, lo que deja en ridículo mayúsculo a Gonzalo Mujica, que ahora tiene que salir a decir, bueno, qué bien el fiscal y qué mal la jueza, porque va a apelar con una medida más rigurosa que la de la justicia, después de haber declarado, sin que nadie del Partido Nacional se demarcara hasta ahora, ¿no? En un ataque a las instituciones bastante grosero que hizo el exdiputado, ¿no? A ver si las demás cosas entran. Ahora, ese es un elemento. Después, problema de gestión hubo.
declaraciones públicas infelices hubo, ¿no? Y eso le costó, entre las cosas, renunciar a la vicepresidencia de la Manejo inadecuado, inapropiado de los No hay dineros. duda, no hay duda, no hay duda. Me queda una duda si para Castellano que un ex vicepresidente de la República termine procesado, es que la montaña parió un ratón, es un fallo histórico para el país. Y también le consulto si sería la misma reflexión si fuera un ex vicepresidente del Partido Nacional o del Partido Colorado o del Partido Independiente. No, yo digo, vuelvo a precisar, yo digo que Sendik tiene que dar un paso al costado, se equivocó, la justicia lo procesó, perdió, es decir, yo eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ubiquémonos hace 2 años, cuando se inicia esto, y eran cientos los que iban a ir presos, que la corrupción había cambiado en los organismos del Estado. Es decir, y eso no pasó. Hubo una persona que tiene que dar el paso al costado. Yo, si le pudiera hablar al oído, le diría, ve para tu casa y quédate ahí. Ya está procesado, no creo que le acumule al Frente Amplio, no lo va a ayudar, pero eso es una cosa. Ahora también hay responsabilidad, porque yo no puedo equivocarme en lo que hoy aparece en las prensas. La oposición está diciendo, fue triste, no estuvo al alcance, fue bajo, esto. Entonces, ¿por qué? Porque yo decía, vayamos a 2 años atrás. No quito la responsabilidad de Sendik, por favor. Yo no estoy defendiendo a Sendik porque creo que se equivocó y está pagando por eso. Ahora, a mí hace 2 años me vendieron que el Uruguay prácticamente estaba en un colapso de corrupción. Quería apuntar algo, Carlos. Sí, porque no terminé de expresar un poco lo que tú me habías preguntado. Yo creo que la situación de Sendik como persona es una cosa. La situación de él como presidente o lo que pasó con ANCAP, que repercutió en todo el país en una pérdida importante a la cual todos los uruguayos tuvimos de alguna u otra forma que afrontar, es otra. Y es la responsabilidad de la gestión de una entidad pública, de la más importante empresa pública que tiene el país. Son 2 cosas distintas. Bien, entonces yo la responsabilidad de lo que le pasó a los uruguayos se la refiero a la gestión, de la cual Sendik fue parte. Bien, vamos a ir ahora al tema de fondo y está Jimena Sabaris para comentarnos, por ejemplo, en qué consiste la pregunta que hace hoy Todas las Voces y cómo va ese sondeo, Jimena. Sí, gracias Daniel. Muy buenas noches para todos. Los invitamos a comunicarse con nosotros vía Twitter usando el hashtag Opino en TLB y también participando del sondeo de esta noche. El planteo que les hacemos hoy es: el PIT-CNT le reclama al gobierno que suba impuestos para aumentar el gasto social. ¿Está de acuerdo? El 94% de nuestros votantes se expresa en desacuerdo frente a un 4% que dice que sí lo está. Por otro lado, un 2% dice que no sabe qué responder. Llevamos 1.131 votos, pueden seguir votando hasta el final del programa y les compartimos algunos de los mensajes que ya nos van llegando. El primero es de nuestra querida Mónica Botero, que le mandamos un abrazo grande y nos escribe: besos a todos, sí, los estoy mirando, gracias por los saludos, así que otro beso para vos, Moni. Luego nos llega un mensaje del ruso que dice: en el Uruguay paga más el que labura más. Y se siguen comunicando. Por otro lado, Cristian Correa expresa: el PIT-CNT pide más impuestos para seguir con el Festival de Gasto Público. Su sed de destrucción parece no haberse saciado con la pérdida de 40.000 empleos privados en los últimos 30 años. Pueden seguir votando en nuestro sondeo y comunicándose con el hashtag sí, Opino en TLB. Notable, Jimena. Bueno, reiteramos el saludo para Mónica. Déjame, a ver otra vez en la pantalla, director, ese último tuit. El PIT-CNT pide más impuestos para seguir con el Festival de Gasto Público. Su sed de destrucción parece no haberse saciado con la pérdida de 40.000 empleos privados en los últimos 3 años. Milton. Es decir, está mal formulada la pregunta. El PIT-CNT no está planteando aumento genérico de impuestos para los uruguayos. No lo hace. Ni lo ha hecho, ni los planteó en su Congreso. No es cierto eso. La carga tributaria en Uruguay está compuesta por 2 partes: impuestos indirectos e impuestos directos. El 55% de la carga de lo que gana el Estado, lo que recauda el Estado, mejor dicho, son impuestos indirectos, esos impuestos escondidos como el IMESI y fundamentalmente el IVA. Ahí se va el 50%. El 30 y pico % de los otros impuestos se pagan a los impuestos a la renta, al trabajo y a las ganancias. De esos cuales, la mitad de ese 30% son recaudaciones de impuestos al trabajo. Y la otra mitad es impuesto a la renta, de ganancias, de los cuales esa parte se devuelve todo a través de exoneraciones. Es decir, los impuestos a la ganancia no pagan, a través de la devolución de
de exoneraciones de más de 1,5 millones no pagan. Y después está el impuesto al patrimonio, que es el 6%. Y lo que nosotros estamos planteando es que haya una carga tributaria exclusivamente un poquito más a esa franja del impuesto al patrimonio. ¿A quiénes toca ese impuesto al patrimonio? Ese impuesto toca sobre todo al patrimonio, a las propiedades, un montón de cosas, a herencia. ¿A los ricachones? Mire lo que dice, por ejemplo, Gonzalo Castelgrande, creo que tenemos ahí la imagen en la... Dice, hay que tocar los bolsillos de los ricachones que se han enriquecido y ahora están envalentonados. Yo diría que nosotros estamos planteando modestamente que a esa franja que se recauda solo el 6% haya por lo menos un incentivo, algún toque ahí. Y decimos que si yo, por ejemplo, tengo un impuesto a la renta de ganancias, y prácticamente lo mismo que recaudo lo devuelvo en exoneraciones, digo, bajemos un poco las exoneraciones. Entonces lo que está planteando el PIT-CNT desde el punto de vista tributario no es tocar a la población, no es tocar a los trabajadores, a las amas de casa, a los ricachones. Simplemente a un sector menor y que tiene solamente un aporte del 6%. El ministro de Economía habló y aquí seguramente también hay consideraciones importantes que tomar en cuenta de Daniel Ostori. Dijo que no hay margen, Lucía, para más impuestos. Sí, el ministro dijo que no hay margen, que ya no se puede ir más allá. Bien lo decía Castellanos, hay una cierta... El gobierno recauda la mayor parte de sus impuestos a través de, de los indirectos. El IVA es el 50% de la recaudación que tiene la DGI y la tasa de IVA es la más alta en toda América Latina y aplica a todos por igual, con lo cual eso es muy difícil y hay consenso a nivel de gobierno de eso no sería. Bien, acá tengo simplemente, Lucía, para comentar. ¿Aumentar impuestos sería algo negativo para el país porque hemos llegado a un límite y no resulta conveniente en absoluto sobrepasarlo, Milton? Bien, no aumentemos impuestos. Ajá. Pero, por ejemplo, nosotros estamos hoy, por devolución, en la mitad, hay 1.500 millones de exoneraciones. No estamos planteando no dar exoneraciones. Exoneraciones son necesarias. Yo tengo que tener una inversión extranjera, necesito. Ahora tengo que dar tanto, no puedo bajar de ahí un poquito. Nadie está diciendo, no estamos haciendo un planteo de que, por favor, no. Decimos, exoneraciones, bueno, bajemos un poquito. Impuesto al patrimonio, pongámosle un puntito arriba. Es decir, y si nosotros logramos con eso llegar a políticas sociales que todos los uruguayos las benefician, la educación, la seguridad, todo eso. Es decir, no estamos haciendo un planteo loco, ni es cierto lo que dicen las cosas que los uruguayos... Lo del PIT-CNT se ha vuelto loco, nos hemos enloquecido ahí en la calle Jackson y estamos hablando de ponerle impuestos hasta los gatos que pasen. Conrado. ¿De dónde viene la palabra impuesto? Viene del latín. Y para cobrar impuestos hay que imponerlos, es decir, hay que tener el imperio de la autoridad. Voluntariamente nadie pagaría nada. ¿Por qué? Porque legítimamente todos y cada uno de los individuos, usted considera que con el producto de su esfuerzo, lo mejor que se puede hacer es lo que usted quiere hacer. No obstante, la vida en sociedad a lo largo de los siglos fue requiriendo el uso del imperio entre la comunidad para que se pusiera algo de impuesto. Los impuestos históricamente fueron los impuestos indirectos, es decir, digamos desde el punto de vista tributario, los impuestos indirectos son el impuesto al valor agregado y los impuestos a los consumos suntuarios, porque de esa manera se cobraba la comunidad una parte para financiar los gastos del Estado. ¿Qué hace hoy el PIT-CNT en su reunión? Primero, el gobierno que tenemos anunció que no iba a subir ningún impuesto y en las primeras de cambio subió varios impuestos, entre ellos, por supuesto, las llaves del impuesto a la renta. Pero además, las exoneraciones no son impuestos cobrables. La confusión espantosa. Si a mí me dan una exoneración y me dicen, si gasto 100 acá, le permito que usted no gaste 17, pero si usted me dice, si no le doy eso,
pues entonces me va a salir más caro, no lo voy a hacer. Están repartiendo una piel de un oso que están viendo si se tiran en el bosque a cazar. Bien, ¿hay mayor capacidad contributiva en algunos sectores de Uruguay, vicepresidenta? Yo en parte comparto lo que planteaba Castellano, ¿no? El tema, y comparto con el ministro Astori también, de que bueno, no hay mucho margen para más. Pero sí hay margen para cambiar otras cosas, ¿no? Como por ejemplo las exoneraciones, como decía Castellano, ¿no? Son de las cosas que sí podríamos estar reviendo y que en ese sentido ver... ¿Las exoneraciones que reciben quiénes? En realidad, ¿O qué empresas? Muchos sectores reciben exoneraciones por las actividades que hacen. Hablemos del agro, por ejemplo. En ese sentido, me parece que ahí se podría rever de qué manera disminuir un poco esas exoneraciones, que es lo que podría generar un vuelco, vamos a decir, de esa tributación mayor hacia el gobierno. Milton, una de las cosas que creo, hoy de mañana lo hablábamos, ¿no? ¿Por qué la necesidad de los impuestos? ¿Por qué la necesidad de sí, mayor recaudación? ¿Y qué es lo que sí me parece que se viene haciendo desde el gobierno en este periodo, en estos periodos frente amplistas, vamos a decir? Cómo esa tributación, esa recaudación después también se derrama y se vuelca a la misma población en gran parte, ¿no? Y hoy de mañana poníamos el ejemplo de lo que es, porque estaba hoy también, yo comentaba que estuve en Paraguay hace pocos días, el mes pasado, y como en la charla se daba de que, bueno, es un país que en cuestiones tributarias es menos exigente, Paraguay y otros países, que Uruguay, ¿no? Ahora, por otro lado, también hablábamos con la gente que estuvimos por allá, de que cuando vamos a la atención en salud, cuando vamos a la atención en lo que refiere, no atención, sino a la educación, eso no es lo mismo y no es tan abierto y tan público como acá lo podemos... Bueno, la propia cobertura de algunos trabajadores. Entonces, en ese sentido, bueno, hoy en este país hay una cobertura en muchas áreas que antes la población no accedía y que hoy accede, ¿no? Y en esto me parece que, bueno, tendríamos que empezar a ver, la carga tributaria es tal, se recauda tanto, pero por otro lado también se vuelca en exoneraciones a muchos sectores de la parte económica del país, que podría ser un poco menos y que esto se podría estar redistribuyendo nuevamente en lo que es la población en general. Bien. Que no todos los sectores están proclives o que están, vamos a decir, aptos a contribuir más, ¿no? Tanto Articulación como el Partido Comunista hacen trascender algunos documentos en el Congreso del PIT-CNT donde sugieren que el sector agropecuario, el sector primario, tiene capacidad para pagar más impuestos. Esa es una postura documentada de por lo menos dos corrientes en el PIT-CNT. ¿Cómo se observa este debate, Carlos? Y en primer lugar, no puedo dejar de, y con todo el respeto, ¿no? Hablar hoy en estos momentos, un año preelectoral, de vuelta, de que hay que sacarle más al campo, de que hay que sacarle más a los ricos para ayudar a los sociales, para ayudar a sacar fondos, suena bien, es lo que ha pasado siempre en la historia del país y no se lo atribuyo a este partido, ¿no? Lo del campo somos muy pocos, no tenemos votos, y siempre que llegan los periodos preelectorales surge alguna cosa de este estilo. En la actualidad estamos pasando en un momento muy malo. O sea, solicitar, no solo el país, plantear de aumentar impuestos, y cuando hablan de exoneraciones como fuente, exoneraciones hay muchas. Quizás deberíamos ver cuáles son las exoneraciones que hablan concretamente, porque como bien dice Connie, hay exoneraciones que están porque si no estuvieran el inversor no vendría. Pero hay exoneraciones que determinan márgenes en el pago de impuestos, que calculo es lo que el PIT-CNT se refiere. Es público y notorio cómo está pasando el sector estos momentos, y por eso me gustaría afinar. Antes de contestar hay que afinar, porque no es lo mismo lo que le está pasando a la forestación de lo que le está pasando a la agricultura, no es lo mismo lo que le está pasando a la lechería de lo que le está pasando a la ganadería. Y en términos generales, hablar así
evidentemente es muy injusto. Estamos al máximo tratando de poder sobrevivir y pasar una crisis que no solo es climática, pero que no viene de los precios de afuera, viene de las dificultades de poder competir con los actuales costos de producción que tenemos. Y lo último es que no solo es de impuestos, no solo son de exoneraciones, porque las cargas que a veces afectan la competitividad, y sobre todo en los últimos tiempos, no se han transmitido a través de los impuestos, se han transmitido a través de las tarifas. Por eso últimamente en los reclamos, ustedes habrán visto, no hemos hablado mucho de impuestos o en las propuestas, no son reclamos, son propuestas. Lo que hablamos quizás es la naturaleza de impuestos como el patrimonio, que son impuestos a la tierra y fijos. Bien. Quería hacer un apunte, Lucía. Sí, hoy se dio a conocer el dato de déficit fiscal que volvió a subir, es 3,7, y el año pasado el gobierno había planteado hacer una serie de modificaciones impositivas que derivaron en cambios en el IRPF, cambios en el IRAE, cambios en deducciones, para efectivamente poder aplicar el dinero en políticas sociales y en eventualmente una mejora en el déficit fiscal. El déficit fiscal no bajó, se mantuvo igual. Y hoy estamos viendo que la recaudación del BPS baja, el ministro se presiona con los temas de empleo y desempleo en lo que está viviendo la coyuntura. Entonces, la pregunta más que nada es a Castellanos, ¿en qué medida cree que se administra bien el dinero? Porque ya hubo un cambio impositivo con el fin de tener los ingresos para poder hacer esas políticas y en definitiva el déficit se mantuvo igual y hoy el reclamo vuelve a plantearse. Yo creo que las políticas macroeconómicas tienen que ser el fruto de equilibrio. Yo no soy un ortodoxo del déficit fiscal. El déficit fiscal es una medida que yo puedo usar, lo usan todos los países de la región tienen más déficit, Estados Unidos llegó a tener... Es decir, los déficits hay que controlarlos, es un equilibrio. Yo tengo que equilibrarlo con la inflación, tengo que equilibrar con el empleo, con los gastos sociales. El Uruguay tiene, y por suerte, logró una serie de beneficios que tiene que ver el famoso Sistema Nacional de Salud, y aunque el FONASA cuesta unos pesos, significa que hoy tenemos determinados grados de atención, las políticas de inversión en vivienda, es decir, hay una serie de cosas. Que hay que cuidar el gasto público, sin duda que hay que cuidarlo, pero no en forma total, es decir, yo creo que hay que buscar equilibrio. Nosotros no estamos planteando un aumento de impuestos genérico, estamos buscando algunas cosas como para poder equilibrar. Esos ajustes en el impuesto al patrimonio, por ejemplo, ¿no irían contra la última reforma del propio Frente Amplio? Bueno, el Frente Amplio es decir, trabajó sobre el impuesto a las rentas y no al patrimonio. Yo creo que en todo el mundo existe el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio, yo le pongo un ejemplo, es decir, el impuesto a la herencia. Los países lo tienen, Uruguay no lo aplica o tiene... es decir, y tiene, por ejemplo, cuando nosotros decimos el sector rural, y tienen algunos beneficios mayores que la industria y el comercio. Eso lo ha sido históricamente y hasta el día de hoy lo tienen. Por ejemplo, el impuesto al patrimonio. El campo paga impuesto al patrimonio a partir de un patrimonio, es decir, de un valor de más de $1,5 millones. Aquel que tenga campo por $1 millón no paga, y es una cifra altísima, $1,5 millones. ¿Por qué no se puede pagar un impuesto al patrimonio, no sé, a partir de $1 millón? Es decir, hay cosas que se pueden hacer, y yo comparto con él, pues se lo dijimos a los autoconvocados, el campo no es todo igual. Entonces busquemos por sector, una cosa es la lechería, otra cosa, y eso que yo no soy un especialista en tema del campo, pero son distintos, busquemos realidades, busquemos decir, pero hablemos, pero no digamos que nosotros, que allá viene el PIT-CNT un cuco, aumentar impuestos, meter esto. Ahora, Milton, mire esto que está en la placa, por ejemplo, documento aprobado por el PIT-CNT indica que la presión fiscal al agro en los últimos años nunca superó el 7 u 8%, mientras que para el resto de la economía se ubica en el 30%. Y es un dato de la realidad. No puedo. Se están comparando papas con boñatos. A ver, un segundo, sí. Es decir, que el agro paga 7 u 8%, sí, eso es un dato de la realidad. No, lo de abajo no, 30 no, eso está equivocado, no sé dónde salió eso. Pero está, puede ser un documento, pero puede tener error también. Sí, es el documento del PIT-CNT. Sí, no, el documento lo dice, o sea, no es un error la placa, lo dice. Lo que pasa es que están comparando dos cosas que son incomparables. Una cosa son impuestos con productos e ingresos generados en el propio sector, y otra cosa son impuestos pagados se incluyen otros impuestos generales.
que es en el caso de todos los uruguayos que pagamos el 30%. Sí, ahí se incluye está IVA, bien, IMS. está bien. Puede ser que no sea feliz. Yo lo Esto comparto. está mal expresado. Está bien, pero digo... Pero confunde que- la población al que no sabe. Y ahí Está vuelve lo bien, mismo. En un está momento como el que estamos... Está bien. Disculpe. Sí, perdón. En un momento como el que estamos, que se ponga al agro de mal, es lo que más nos preocupa a nosotros, porque volver a dar la figura de los ricos contra los pobres. Oscar. Y eso es lo que nosotros no queremos. El 2300 años antes de Cristo en Mesopotamia el primer ejército se crea para cobrar impuestos, entre otras cosas. O sea, siempre la lógica de los impuestos fue un elemento complicado. Pero nunca la renta, Nunca. El una creación de 1913. el planteo de la central indica 4 componentes que habría que discutirlos, ¿no? Dice, ¿qué problemas le encuentra el impuesto al patrimonio? ¿No? Le encuentra 4 componentes. Primero dice, la tasa es muy baja. Es apenas 1,5% para la red patrimonio jurídico, un 0,6% para las personas físicas y además en reducción, ¿no? O sea, no está manteniéndose. Lo que decías es un poco cierto, Daniel. Hay un planteo de reducir el impuesto al patrimonio, ¿no? No nos parece sensato. Segundo planteo, los aforos por los que se paga están desactualizados. Entonces yo puedo tener un patrimonio de X valor hoy, pero estoy pagando por un patrimonio lo que valía hace 40 años. ¿Tiene sentido que yo esté pagando por un valor que no es el que tiene? En muchos casos es menos de la cuarta parte del valor real de lo que tiene. No estoy generando en ese componente un elemento de defraudación al impuesto existente. Tercer componente, el mínimo no imponible. A ti te lo cuestionaba por May, 12 millones de UI, son 48.000 millones, son $1,5 millones de dólares en la renta de la tierra. Nos parece que es un monto no imponible muy alto, pero es parte de la discusión. ¿De dónde sacamos? ¿Cómo discutimos? Y lo otro, que las exoneraciones superan lo que recaudás. Lo que se exonera, pedimos estudiar las exoneraciones. Algunas exoneraciones de IRAE, y después me gustaría dar algunos datos de IRAE, porque nos quieren construir un discurso que todo el mundo está mal, pero la recaudación de IRAE creció 75% en 2014 a 2017, y lo mismo IRPF categoría 1, 75% creció de 2014 a 2017, y este año crecieron un 12% las exportaciones a pesar de la caída en la soja. Entonces, que a todo el mundo le va mal, bueno. Las confusiones que causa los expertos tributarios echando a volar la imaginación. Primera cosa. El impuesto al patrimonio, en el proyecto de ley de creación del impuesto a la renta del año 2007, estaba reducido en el proyecto del ministro Astori y de la bancada del Frente Amplio a 0,1. Es decir, lo dejaban pura y exclusivamente testimonial. Yo lo hubiera derogado porque además fue creado para resolver un problema de fiscal de un año hace 50 años y está todavía vivito y coleando. Segunda cosa, decir renta cuando estamos hablando de patrimonio es una confusión espantosa. Si yo tengo un camión, ¿tá?, y no hago ningún flete, tengo un patrimonio de 150.000 o 250.000 dólares y no tengo un lugar donde ir a llevar nada porque el gasoil cuesta el doble que en cualquier lugar normal del mundo. Y eso cuesta el doble por culpa de que las tarifas de ANCAP tienen implícito sobreprecios para recuperar los daños que el propio gobierno se hizo a su empresa. Pero además, es tan loco esto de que uno cree que los ciudadanos somos idiotas. Quieren darle más plata a quienes han probado ser los más incapaces administradores de la recaudación de impuestos, porque vienen y nos dicen, fíjese que la enseñanza en Paraguay, perdón, las cifras de Paraguay, señora senadora, son 2 veces mejores que la del Uruguay, que gasta el triple por estudiante que el Uruguay que Paraguay, para dar pésima educación y pésimos resultados. Entonces, los ciudadanos, ¿saben lo que pasa? No queremos pagar ni un peso más, no. Estaríamos muy conformes si bajara 10% la tributación. En el mapa del hambre está Paraguay, según la ONU. Bueno, quiero ir a una pausa. Además, hay gente que está opinando. Lo cierto es que por aquello del Tax Freedom Day nosotros tenemos que trabajar medio año aproximadamente, ¿no? Para pagar nuestros impuestos aproximadamente. 5 meses. Bueno, 5 meses, correcta la precisión. Ahora,
Nadie está contento trabajando 5 meses para alguien que no le paga. El asunto es que me parecía central, se nos está yendo el tiempo, es si estamos recibiendo además aquellos servicios que necesitamos o si de pronto se entiende que aquellas políticas sociales aplicadas tienen una buena gestión en el gasto. Si hay ética en el gasto público, por ejemplo, hoy ya que se habla tanto de la ética. Con eso pretendo volver luego de la pausa. Ahora, Jimena, hay algunos otros comentarios en Twitter. A ver. Sí, primero, Daniel, quiero hacerles una recomendación. Quiero recomendarte Acompaña, una empresa que no es la primera y no es la más grande, es la mejor. Acompaña es la única que te cuida exclusivamente con enfermeros y también es la única que te reintegra 500 pesos por día para cubrir los gastos de internación. Mira. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como Acompaña no hay. Es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme, no es igual. Solo Acompaña te reintegra 500 pesos por día para gastos de internación. Como Acompaña no hay. Enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Sí, continuamos la comunicación con nuestros televidentes y queremos ver cómo van los resultados parciales del sondeo de esta noche, donde les planteamos, el PIT-CNT reclama al gobierno que suba impuestos para aumentar el gasto social. ¿Está usted de acuerdo con esto? El 93% no lo está, el 5% expresa que sí, que está de acuerdo y un 2% no sabe opinarse. 1.625 son los votos que llevamos hasta ahora y pueden seguirse comunicando con nosotros. Vamos a compartirles algunos de los mensajes que nos llegan con el hashtag Opino en TLB. El primero es de Paola Rivero, que dice: estoy de acuerdo en aumentar los impuestos. Hay mucha gente que gana mucho dinero que no está pagando lo correcto. Necesitamos profundizar y equilibrar la recaudación. Son distintas las opiniones de ustedes desde sus casas. Por otro lado, Facundo expresa: bajen el gasto y los impuestos. Copiemos a países como Nueva Zelanda y Australia y no a Venezuela o Bolivia. Con el hashtag Opino en TLB, Mauricio García dice: creo que el Estado debe ser un contralor. Nada más. Lo demás, todo en empresas privadas. Así bajamos el costo del país. Seguimos recibiendo sus mensajes por Twitter, @todaslasvoces4. Bien, ese lo escribió con Lo mandó Connie. Vamos a la pausa, rapidito a la pausa y volvemos a las conclusiones, por favor. Estamos llegando al cierre, nos apretan con los tiempos. Le voy a pedir al director que marquemos el reloj con los 5 minutos, que es lo que nos queda, a partir de esta reflexión que quiero hacer. Pero mirá lo que me escribe Jorge Pasos, un buen amigo. Dice: Daniel Castro, a medida que escucho el programa Todas las Voces, me reafirmo en la idea que tienes tú o la producción un arreglo especial con Conrado para que se explaye en sus dichos, muchas veces errados. Bueno, le quiero decir a Jorge que me dicen exactamente lo contrario, o mejor dicho, me dicen exactamente lo mismo con respecto a Óscar Andrade. Así que vamos bien. En ese equilibrio vamos muy bien. Señores, 5 minutos. Aquí escuché un diálogo. Nos quedan menos, 4 ahora. Discutamos, dijo Uriarte. Estoy de acuerdo, dijo Castellanos. No matemos a la clase media, dijo uno de ustedes. Y Patricia dice: es nuestro rasgo nacional, eso de la clase media. Por aquí está la cosa, entonces, discutir, pero en otro tono, Carlos. Sí, yo creo que estamos planteando mal el tema. El tema no pasa por sacar más fondos, no deberíamos estar hablando. Tú preguntaste si estamos pagando lo que podemos pagar. Claro. ¿Estamos recibiendo los servicios que debemos recibir? Ajá. ¿Y estamos recibiendo la calidad de los servicios por lo que estamos pagando? Esa es la pregunta. Entonces, cuando decimos quizás sacarle a otros, ¿por qué no le decimos también vamos a bajarle las tarifas, vamos a bajarle a que el ciudadano común pueda pagar menos porque la calidad del servicio no es buena? Y creo que el problema pasa no por eso mismo, no recurrir a tratar de buscar fondos para seguirlos usando como los estamos usando. Enfoquémonos en producir más ingresos genuinos. Hagamos fácil para que tengamos más para poderlo después ir repartir. Pero y eso es aliviando y dándole competitividad a la gente que trabaja, a la clase media, que es lo que hablamos. Vamos a apoyar a la clase media, que es la que no tiene vuelta. Muchas gracias. Es la que tiene que trabajar. Muchas gracias, Carlos, por su presencia. La ética del gasto, lo que decía Uriarte, ¿estamos gastando bien? ¿Estamos recibiendo los servicios que primera cosa, necesitamos? Quiero decirte que en todo este diálogo cruzado que hubo yo no emití opinión. ¿No emitió? Ah, bueno, no. Entonces escuché mal. No, yo creo que acá, por lo menos a mí me queda claro que hay
diferentes concepciones de lo que queremos como país y como sociedad. Yo parto de la base que a este mundo venimos sin nada y nos vamos sin nada. Y en el medio tenemos una trayectoria, hablando que nacemos y morimos, ¿no? Lo biológico. Sí, claro. Y en esa trayectoria, bueno, hay grandes diferencias. Lo que yo aspiro y pretendo es que, bueno, que en este transcurrir de lo que es la vida, todos tengamos oportunidades, ¿no? Con mayores y que nos diferenciemos un poco por las capacidades y demás, pero que tengamos... Esto de que crezca para después repartir, ya es un discurso de una concepción que yo no la comparto. Yo creo que podemos ir creciendo y repartiendo a la vez. Y una de las cosas, sé que me queda muy poquito, creo que hasta ahora hemos logrado distribuir ingresos, pero no hemos logrado distribuir riquezas, que es mi objetivo. Que es su objetivo y el de su grupo político, seguramente. ¿Cómo? Por eso, bueno, por eso estoy dentro de la fuerza política que estoy. Muchas gracias, señora vicepresidenta, futura presidenta. La felicitamos desde acá. Gracias. Tuvimos el honor. Milton, cerramos. Tengo 40 segundos para eso que hablábamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para dialogar mejor? Yo creo que Uruguay tiene una cultura de diálogo importante. Tenemos muchos ámbitos de diálogo. Tenemos los empresarios, los trabajadores, tenemos consejo de salario, una serie de ámbitos más. Tenemos diálogo respetuoso, es decir, nos conocemos, tenemos muchas veces algunas visiones y diferencias, pero creo que la construcción del diálogo es muy importante y el Uruguay es la construcción de determinados diálogos. Nosotros, por ejemplo, y termino con esto, si habrá capacidad de diálogo que en las últimas 3, 4 rondas de consejo de salario, en los últimos 10 años, casi el 90 y pico % hubieron acuerdo, es decir, el Uruguay construye diálogo y también tenemos diferencias, naturalmente. Nosotros aspiramos a un Uruguay con más equidad, con menos pobreza y con mejores calidades de vida. Pero bueno, eso podemos decir lo que todos lo queremos. Bien, pero bueno. Muy bien. Un día voy a poner las órdenes que me dan para que corte. Tengo 7 segundos en este momento. Ustedes no crean. 7. La unidad de tiempo que tenemos de medida es esto, que se terminó el tiempo. Muchas gracias a todos, sobre todo a Gracias que ha por estado... tus favores, Daniel. Que pasen todos muy bien. Bueno, y nos vamos a reencontrar el próximo martes aquí con todas las voces.